Bienvenidos a Palabra Guardada. Hoy nos vamos a sumergir en un versículo que, aunque es cortito, ha generado muchísima discusión a lo largo de la historia. Sí. Juan capítulo 1, versículo 1. Exacto. Vamos a leerlo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Buenísimo. Intrigado. Claro. Yo también, porque en este versículo que parece tan simple, se tocan dos misterios importantísimos del cristianismo: la Trinidad y la naturaleza dual de Cristo. Lo que me fascina es cómo Juan desde el primer momento nos pone enfrente a estos conceptos que nos desafían. Totalmente. Es como si nos dijera, prepárense porque esto se va a poner bueno. ¿Y qué tal si empezamos con la Trinidad? Me parece perfecto. Para quienes no estén familiarizados, la Trinidad nos dice que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan, con mucha maestría, introduce esta idea al decir que el verbo que más adelante vamos a identificar con Jesús estaba con Dios y a la vez era Dios. Exacto. En una sola frase nos presenta la distinción y la unidad. Y aquí es donde muchos nos quedamos pensando. ¿Cómo puede ser algo distinto y al mismo tiempo lo mismo? Claro. Es como si quisiéramos meter el océano en un vaso de agua. Es imposible, ¿verdad? Imposible. Y por eso se habla de la Trinidad como un misterio imponderable. Es un concepto que no podemos comprender totalmente con nuestra mente humana. Es una palabra genial, imponderable. Es como decir, es complejo, pero a la vez es magnífico, ¿no? Totalmente. Y esta misma complejidad la encontremos cuando hablamos de Jesús. Claro, porque Juan 1:1 no solo nos habla de la Trinidad, sino que también empieza a presentarnos la idea de la doble naturaleza de Jesús. O sea, me estás diciendo que este versículo que parece tan simple ya nos está dando pistas sobre quién es Jesús. Exactamente. Aunque no lo diga explícitamente, Juan 1:1 ya está preparando el terreno para lo que va a desarrollar a lo largo de todo su evangelio. Es como si al final del evangelio nos dijera, Ve. se los dije desde el principio. Exacto. Y este versículo no solo es importante desde el punto de vista teológico, sino que también ha tenido un impacto real en la vida de muchas personas. ¿Te refieres a la historia de Georgia Gordon? Esa misma. Una mujer que, a pesar de no saber leer, encontró en Juan 1:1 una fuente de inspiración. Imagínate una mujer que creció en la época de la esclavitud sin acceso a la educación. Pero al escuchar Juan 1:1 se sintió tan conmovida que lo memorizó. Increíble. Y a partir de ese único versículo, con ayuda de alguien que sí sabía leer, lo pudo encontrar en la Biblia. Y eso despertó en ella un deseo enorme de aprender y de entender la palabra de Dios. Exacto. Es un ejemplo del poder que tienen las Escrituras para tocar el corazón y para impulsar el cambio. Totalmente. Y hablando de conexiones sorprendentes, ¿te has fijado en el paralelismo que hay entre Juan 1:1 y Génesis 1:1? En que los dos empiezan con el de principio. Exacto. Es como si Juan estuviera dialogando con Génesis, retomando esa narrativa de la creación. Es verdad, pero con un giro interesante. Mientras que Génesis 1:1 se centra en Dios como creador, Juan 1 nos presenta a Jesús el Verbo como el origen de todo. Exacto. Y si quieres un consejo, memorizar los dos versículos juntos puede ser una buena forma de recordar esa conexión y reflexionar sobre la naturaleza de Dios y de Jesús. Me parece una excelente idea. Hemos estado hablando de la Trinidad y de la naturaleza dual de Jesús, y sé que son temas complejos. Claro, es normal que nos cueste entenderlos completamente. No se trata de tener todas las respuestas, sino de adentrarse en el misterio con humildad y con asombro. Tal cual, como dijo un teólogo muy reconocido. Un Dios lo suficientemente pequeño para entenderlo no es lo suficientemente grande para adorarlo. ¡Wow! Es una frase muy poderosa. Nos recuerda que la fe no se trata solo de comprender, sino también de confiar y de dejarnos sorprender por lo que está más allá de nuestra mente. Exactamente. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Me parece perfecto. En esta primera parte de nuestra inmersión, en Juan 1:1 hemos explorado la Trinidad, la naturaleza dual de Jesús, la historia inspiradora de Georgia Gordon y ese paralelismo tan interesante con Génesis 1:1. Y todo esto a partir de un solo versículo. Imagínense todo lo que nos queda por descubrir. En la siguiente parte de esta inmersión vamos a continuar explorando este versículo que es un verdadero tesoro teológico. No se la pierdan. Volviendo a nuestra inmersión en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay una palabra en este versículo que me llama mucho la atención, verbo. ¿Te has puesto a pensar en lo que significa? Sí, a veces leemos las palabras sin detenernos a pensar en su significado. Y verbo es una palabra con mucha profundidad. No se refiere solo a una palabra hablada, ¿no? Exacto, el término original en griego es logos, que tiene un significado mucho más amplio. Abarca ideas como razón, pensamiento, inteligencia e incluso la palabra creativa de Dios.
Es como si Juan nos estuviera diciendo que Jesús es la expresión misma de Dios. Wow. Entonces, cuando dice el verbo era Dios, Juan está afirmando que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, ¿no? Es a través de Jesús que podemos entender quién es Dios. Exactamente. Es como si el logos fuera el plano de la creación, la lógica detrás de todo lo que existe. Y Juan nos está diciendo que ese logos es Jesús. Es una idea muy profunda. Y me parece interesante cómo este concepto de logos conecta con el Antiguo Testamento. Sí hay una conexión clara con el concepto de la sabiduría divina que vemos en libros como Proverbios. ¿Te refieres a esa sabiduría que se describe como una emanación de Dios presente desde el principio de la creación? Exacto. En Proverbios se habla de la sabiduría como si fuera una persona con voluntad propia que participa en la creación del mundo. Y esa imagen se parece mucho a la descripción de Jesús como el verbo en Juan 1:1. Es como si Juan tomara esa idea de la sabiduría divina del Antiguo Testamento y la llevara a otro nivel, presentando a Jesús como la plenitud de esa sabiduría. Así es. Juan nos dice que Jesús es la revelación definitiva de Dios, la palabra hecha carne. Y al usar el término verbo también está enfatizando la acción, la comunicación, la relación. El verbo no es algo estático, sino dinámico. Es a través del verbo que Dios interactúa con la creación. Exacto. Y esta comunicación, esa interacción, llega a su punto máximo en Jesús. Él es la palabra de Dios hecha carne, la comunicación más perfecta y completa de Dios a la humanidad. Me impacta mucho esa idea. Y también es importante recordar que la idea del logos no era solo del cristianismo, ¿no? Tienes razón. El concepto del logos también estaba presente en la filosofía griega de la época. ¿Crees que Juan tenía en mente esas ideas cuando escribió este versículo? Estaba tratando de conectar con la gente de su tiempo. Es una pregunta interesante. Algunos estudiosos creen que Juan usó el término logos para conectar con el mundo griego y hacer que el mensaje del Evangelio fuera más fácil de entender para quienes conocían esas ideas. Es como si usara un lenguaje familiar para comunicar una verdad mucho más profunda. Exactamente. Y al hacerlo, Juan estaba mostrando que la revelación de Dios en Jesús no era solo para una cultura o un pueblo, sino que era universal. Esa idea es muy relevante hoy en día en un mundo tan globalizado e interconectado. Totalmente. El mensaje de Juan 1:1 sigue siendo importante en nuestro tiempo. Nos recuerda que Dios se ha revelado en Jesús el verbo hecho carne y que esa revelación es para todos sin importar de dónde vengan o su cultura. Y ahora que mencionas la encarnación, la idea de que el verbo se hizo carne, creo que es un buen momento para analizar la estructura del versículo, porque en esa simplicidad hay una lógica increíble. Totalmente de acuerdo. La forma en que Juan construye este versículo frase por frase es clave para entender su mensaje. Empezamos con esa frase tan contundente: en el principio existía el verbo. Juan sin rodeos nos ubica en la eternidad antes de la creación y nos presenta al verbo que ya existía. Exacto. Y después con esa frase tan corta pero significativa, y el verbo estaba con Dios, nos muestra la relación íntima y eterna entre el verbo y Dios. Y aquí es importante destacar que no son dos entidades separadas, sino una unidad esencial. El verbo está con Dios, indicando una distinción de personas dentro de la unidad divina. Correcto. Y para terminar, Juan nos da la frase que resume todo el misterio, y el verbo era Dios. Esa frase tan corta pero tan poderosa es la base de la fe cristiana. El verbo que existía desde el principio y que estaba en una relación íntima con Dios es en esencia Dios mismo. Es una afirmación que nos ayuda a entender a Jesús como Dios encarnado, un misterio que se desarrolla a lo largo del Evangelio y que llega a su punto máximo en la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Esa escena, en Juan capítulo 20, versículo 28, es la confirmación de todo lo que Juan nos ha estado diciendo desde el principio. La declaración de Tomás resume la esencia de la fe cristiana. Y todo esto, como dices, surge de un solo versículo. Y no solo eso, este versículo nos invita a pensar en la naturaleza de Dios, la persona de Cristo y el misterio de la creación. Nos recuerda que hay verdades que no podemos entender completamente, pero que aún así nos invitan a la adoración y a la contemplación. Exacto. La invitación no es a resolver el misterio, sino a dejarnos maravillar por la grandeza de Dios. Y a reconocer que en Jesús, el verbo hecho carne, encontramos la revelación completa del amor y la gracia de Dios. Precisamente. Juan 1:1 nos abre la puerta a un viaje de descubrimiento y asombra, un viaje que nos lleva al corazón del misterio cristiano. Me encanta cómo describes este viaje, un viaje que empieza con un solo versículo, pero que nos lleva a las profundidades de la fe. Y hablando de viajes, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos compartido. De acuerdo. En esta segunda parte de nuestra inmersión, hemos profundizado en el significado del término verbo, su conexión con la sabiduría del Antiguo Testamento y la filosofía griega y la increíble lógica que usa Juan para presentar el misterio de la encarnación. Ya estamos de vuelta a nuestra inmersión en Juan capítulo 1, versículo 1. Hemos hablado de la Trinidad, de la doble naturaleza de Jesús, del significado del verbo,
de su impacto en la vida de las personas y de cómo conectar estas ideas con nuestra vida diaria. Pero hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza. ¿Qué te preocupa? La experiencia, cómo aterrizar estos conceptos tan complejos a la vida real. ¿De qué me sirve saber todo esto si no cambia mi día a día? Es una pregunta muy importante. Y creo que la respuesta está en la encarnación, en el hecho de que el Verbo se hizo carne. No te entiendo muy bien. Juan 1 no es solo una idea teológica abstracta. Es una invitación a vivir la presencia de Dios en lo concreto, en lo cotidiano. Si el Verbo se hizo carne, si Dios se hizo hombre en Jesús, significa que lo divino está presente en nuestra realidad humana. Ya veo. No se trata solo de entender conceptos, sino de vivirlos, de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Exactamente. Y esa experiencia puede ser de muchas maneras, en el amor, en la compasión, en la belleza que rodea, en los momentos de conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Es como si Juan 1 nos dijera, no busquen a Dios solo en lo alto, sino también en lo cercano, en lo humano. Así es. Y esa búsqueda, esa apertura a lo divino en lo cotidiano es lo que le da sentido a nuestra fe. Me gusta esa idea. No se trata solo de creer, sino de vivir, de experimentar. Y esa experiencia, como decías al principio, es la que realmente transforma nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inversión en Juan 1:1. Sí, ha sido un viaje increíble. Hemos exposado este versículo desde diferentes perspectivas y hemos visto que, a pesar de ser tan corto, tiene un significado muy profundo. Hemos hablado de la Trinidad, de la naturaleza dual de Jesús, del Verbo, y de cómo este versículo nos invita a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. Los invitamos a que sigan explorando la Biblia, a que se dejen sorprender por su mensaje y a que descubran cómo la palabra de Dios puede guiar sus vidas. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Palabra Guardada, para más contenido como este. Hasta la próxima.